Diputadas y diputados acordó recientemente solicitar al presidente de la República la creación de una mesa técnica para conciliar la propuesta de rebajar la semana y jornada laboral a 4 días por semana. Para conversar de esto estamos con Yael Joemans, ella es diputada de Convergencia Social. ¿Cómo le va, diputada? Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien, gracias. Oiga, aquí Lucía saltaba en una patita No lo puedo creer. cuando vio el tema que íbamos a conversar. Es que no sabe cuánto tiempo llevo impulsando el 4x3, pero vamos a profundizar en eso durante la entrevista, pero tiene razón, Marcelo. Sí, bueno, a ver, estos proyectos de acuerdo generalmente los presidentes ni los contestan. La otra vez no me acuerdo quién decía que tenía más de 1.000 y tantos enviados la Cámara de Diputados y que no había sido contestado ninguno por parte del presidente de la República. Bueno, ¿cómo partimos con esto? ¿No sería mejor llamar al Ministerio del Trabajo más que al presidente? ¿Cuál es el plan? Bueno, este es un tema que además al alero del proyecto de ley de reducción de jornada a 40 horas, como me refiero a las jornadas laborales, es un tema que hace rato ya está siendo objeto de discusión. De hecho, es más, sobre ese mismo proyecto se ha planteado y la misma organización de las 40 horas lo ha planteado que es necesario poder avanzar en su trámite. Está en la Comisión de Trabajo del Senado, y hasta la fecha todavía no tiene luces de que vaya a ser votado o se vaya a despachar. Entonces, lo digo porque este tema, si bien nosotros presentamos el proyecto de acuerdo y es una solicitud al presidente, es un tema que de debate público, de debate respecto a los trabajadores, de sus condiciones laborales, también relacionado con la pandemia, lo que nos deja la pandemia y sus consecuencias, ¿cierto? Se ha empezado a implementar el teletrabajo, pero también hemos visto que lamentablemente los trabajadores y trabajadoras están siendo objeto con mayor intensidad, ¿cierto?, de enfermedades en materia de salud mental, la necesidad de poder proteger, ¿cierto?, el horario de desconexión de los trabajadores es fundamental y de que finalmente los trabajadores no vivan, ¿cierto?, para trabajar, sino que puedan desarrollarse integralmente y todo lo que eso conlleva con su familia, en fin. Entonces, creo que esto vuelve a posicionar en materia del debate en la Cámara de Diputados y Diputadas la necesidad de poder avanzar respecto a las jornadas laborales y la necesidad de desconexión, que es sumamente importante, siempre teniendo en consideración el contexto en el que nos encontramos, pero que es importante avanzar. Yo creo que el debate como que se dejó, ¿cierto?, stand-by. Sí. Después de todo lo que pasó con la pandemia y con mayor razón la pandemia hoy día es un incentivo a poder revisar la legislación. Si bien este proyecto de acuerdo, que ustedes mismos decían, hay muchos que lamentablemente no tienen ni siquiera una respuesta por parte del Ejecutivo, nosotros también queremos que se avance en esta materia y por eso mismo vamos a insistir también desde la Comisión de Trabajo al mismo ministro, y si no, por medio de la misma tramitación del proyecto de ley de 40 horas, que ahí se discuta, ya sea mediante una indicación, que los senadores también nos permitan abrir el debate en esa instancia, pero ya es importante que se avance. Sí, es importante que usted nos aclare cuál es la mezcla que se hace entre ambos proyectos, porque son proyectos que podrían ser uno, como usted señala, con una indicación que dijera que las 40 horas se pudieran hacer en menos días a la semana. Hay maneras de ajustar aquello, pero todo tiene que ver con la conciliación vía laboral, personal y familiar. En un contexto en el que usted señala, se han agudizado además los problemas de salud mental para los chilenos, y es súper importante esto. Y entendiendo, y yo soy de las personas que cree además lo importante que es desarrollar otras industrias como la cultural, la de entretención, las de ocio. De todas maneras, el escenario post-pandemia no solamente nos hablan de la crisis de salud mental, sino que también de los problemas de productividad y cómo es importante que el país crezca para recuperarse de las pérdidas económicas, e incluso eso con una repercusión en mayor cantidad de trabajo, que haya menos desempleo, también para especialmente las mujeres, por ejemplo, una vez que se vuelva a clases completamente. O sea, hay cosas vinculadas al escenario productivo, al desempleo, a los sueldos, que pudieran ser un argumento en contra para quienes habitualmente señalan que no se puede reducir los horarios, que no se pueden aumentar las vacaciones, porque todo eso atenta contra el bienestar económico del país, finalmente de los trabajadores y de las trabajadoras. ¿Cómo ustedes compatibilizan eso cuando presentan este proyecto, cuando piensan en esta idea? ¿De qué manera también se equilibra esa otra patita, que siempre es un argumento para frenar el avance, por ejemplo, estos derechos?
Sí, la verdad es que nuestro país con las 45 horas de jornada laboral semanal es un país que no se caracteriza, ¿cierto?, por su alta productividad. Eso hasta informes de la OCDE lo han señalado. De hecho, a propósito del proyecto de 40 horas, también se discutió si efectivamente más horas es igual a más productividad. Y ahí la verdad es que hay posiciones que, por lo menos en nuestro caso, hemos defendido y en donde hay argumentación que indica que inclusive en algunas empresas se ha aumentado la productividad reduciendo las jornadas laborales. Porque también hay una cuestión de sentido común, ¿cierto? Cuanto más descansado esté el ser humano, ¿cierto? También permite poder desarrollarte mejor en todas las áreas. Eso implica también, obviamente, la laboral, ¿cierto? Económica, el poder también perfeccionar, tener tiempo también para capacitarte, para poder estudiar, prestar más atención. Se necesita condiciones laborales también de salud mental que garanticen que uno pueda desarrollarse en materia laboral con todas las condiciones. Y cuando estamos hablando de que ya hay una alerta en esta materia, ¿cierto? En materia de las enfermedades de salud mental, la cantidad de licencias médicas por salud mental también son parte y deben ser objeto de este debate. Entonces, no se puede, ¿cierto?, escindir que es importante la productividad. Sí, para un país obviamente que eso es relevante, pero también se necesita, ¿cierto?, que los trabajadores estén en buenas condiciones para poder aportar, ¿cierto?, en ello. Y por eso, a mi juicio y al juicio también de quienes estamos levantando este tipo de iniciativas, tiene que ver con eso también. Y por otra parte, creo que respecto a la disminución de los empleos, en su momento también OPES Chile, que es una organización que nos ha acompañado en estos debates, también, y que es de economistas, también nos plantearon que era incluso ese tema hasta es debatido, ¿cierto? Porque si se disminuyen las jornadas laborales, también se van a necesitar contratar más trabajadores, ¿cierto? Si es que eso llega a un punto en que la empresa también necesita cubrir esa jornada, ¿cierto? Estoy pensando, por ejemplo, en rubros que tienen que ver con los servicios, ¿cierto? En donde se necesita destinar y que toda la jornada se trabaje, ¿cierto?, como de manera efectiva, y para eso se necesitan más trabajadores y trabajadoras. Entonces, no necesariamente, ¿cierto?, y depende de la visión, se va a tener esa consecuencia lógica, es decir, reducir la jornada laboral no necesariamente va a disminuir los empleos, depende también de la visión que tenga, en este caso, el empleador, la empleadora y sobre todo el Estado en esta materia. Yo creo que es importante y por eso nuestra propuesta es que se cree una mesa técnica en donde estén incorporados académicos, académicas, que también estén el mundo empresarial y obviamente los trabajadores y trabajadoras, además del Ejecutivo y el Congreso, para poder pensar, ¿cierto?, cómo reducimos la jornada laboral, cómo permitimos, ¿cierto?, que la proyección en esta materia sea incorporar la necesidad de que el trabajador pueda también tener mejores condiciones y obviamente la productividad, que es importante para cualquier Estado. Sí, ahí sacando los cálculos no es muy difícil, pero si vamos a trabajar 4 días a la semana y 40 horas laborales son 10 horas diarias. No sé si hay gente que está dispuesta a trabajar 10 horas diarias. Es que podría explicarnos cómo se juntan porque ambos proyectos. Igual encuentro que es mucho. Sí, claro. Trabajar 10 horas diarias para tener un día. Y termina siendo un peligro para la sociedad también si andáis agotado, que era lo que se planteaba en algún momento cuando se decía que la gente pudiera trabajar 3 o 4 días a la semana si quisiera, sin disminuir las 48 horas. Eso significaba que algunos días había que trabajar 14, 15 horas. Imagínate lo peligroso que puede ser también. O sea, no sirve de nada porque termináis tan agotado trabajando 4 días, 10 horas. Entonces, usted nos podría contar cómo es que se mezclan estas dos, la idea de la mesa técnica con la posibilidad de que si esta mesa técnica no avanza y el Ejecutivo no se pronuncia, presentar una indicación al proyecto de las 40 horas. Sí, o sea, tiene que ver más bien con la posibilidad de que los trabajadores también tengan condiciones de poder negociar estas materias laborales con sus empleadores. Sabemos que en la actualidad en nuestro país eso es muy difícil, ¿cierto? No existen condiciones equiparadas entre los sindicatos y los empleadores, sobre todo cuando estamos hablando de grandes empresas, para que eso sea efectivo. Por eso también el sentido de una mesa técnica, ¿cierto? Para ver
Primero, el tipo de rubro, ¿cierto? No todos los rubros en materia laboral se pueden equiparar, inclusive el mismo código establece distintos tipos de jornadas laborales dependiendo del rubro del que estemos hablando. Es más conocido, ¿cierto?, en la jornada laboral semanal de 45 horas, pero ya tenemos, de hecho, rubros en que se ejercita el turno, ¿cierto? En las minas, ¿cierto? En esa área los trabajadores ya trabajan por turno. Entonces, también es necesario regular, ¿cierto?, el trabajo por turno, porque muchas veces también se produce lo que ustedes mismos están comentando recientemente, ¿cierto?, que es la sobreexplotación, que finalmente se termina más cansado, incluso puede ser más peligroso para los trabajadores. Todos esos factores deben ser tomados en cuenta para una regulación, por eso la necesidad de tener una mesa técnica en donde se planteen estos temas y no llegar e instalar, ¿cierto?, una posible medida legislativa que no tenga en consideración todos estos tópicos. Y en eso lo único que quiero mencionar es que si efectivamente se llega a la necesidad de presentar una indicación, ténganlo por seguro porque hemos estado trabajando. Oh, se nos cortó la señal con la diputada. Ahí sí, diputada. Ahí sí. Ya, no, mencionaba que si es que... Se le cortó de nuevo. Disculpen. Ahora sí. Le está entrando algún mensaje ya, malo. justo me estaba llegando una llamada, por eso me... Dele nomás, redondee, por favor. Ya. Sí, no, que si eventualmente se llegara a la conclusión de presentar una indicación, nosotros también estamos trabajando en una mesa técnica que incluso implementó la coordinadora por las 40 horas, la coordinadora de trabajadores, en donde al menos desde los asesores legislativos estamos también dándole una vuelta a cómo se ha implementado en otros lugares, teniendo en consideración todas estas condiciones y que lo más importante en este sentido es cuidar el bienestar de los trabajadores. Por eso estamos tratando de primero reducir la jornada laboral y por eso quiero plantearlo. O sea, nosotros en ningún caso vamos a plantear la disminución de un día si es que no se reduce la jornada laboral. O sea, creemos que eso es como un pie de inicio. Sí, diputada, finalmente, ¿qué tan transversal? Porque avance y de hecho hace un buen rato se espera que el proyecto de 40 horas avance y ha estado detenido, usted lo señalaba, por la pandemia, pero para que efectivamente no solamente se retome, sino que vaya logrando la aprobación, se necesitan las fuerzas políticas de diversos sectores. ¿Qué tan transversalizada está esta idea, incluso la de la reducción de la semana laboral? Sí, respecto al proyecto de reducción de jornada 40 horas, mira, lamentablemente el consenso, el acuerdo que logramos en la Cámara de Diputados y Diputadas no se ha visto reflejado en el Senado y ahí hemos hecho llamados constantes también a los parlamentarios y parlamentarias de la oposición, sobre todo en el Senado, porque para aprobarlo se necesita mayoría simple. Pero no se ha encontrado, ¿cierto?, la celeridad. Yo creo que acá lo importante es que los parlamentarios vuelvan a ver la urgencia en esta materia, que no, sobre todo ahora que muchos trabajadores y trabajadoras ya han vuelto a la normalidad, ¿cierto?, y por lo tanto están cumpliendo físicamente sus jornadas laborales, estamos volviendo a las 45 horas semanales como tal, ni siquiera con teletrabajo, que teletrabajo igual tuvo sus implicancias, consecuencias también negativas en muchos casos, otras no tanto, pero que también en el fondo nos trajo otro marco de desenvolvimiento en el trabajo y que creo que es importante relevar, pero sí y vamos a seguir insistiéndole a los parlamentarios, sobre todo de la Comisión de Trabajo, a que avance la iniciativa. Se pueden tener diferencias a lo mejor en particular, en algunas indicaciones, pero eso debe ser discutido, debe ser votado y esta reducción también de la cantidad de días a la semana es importante también tenerla en consideración en ese debate. Nosotros con los trabajadores de la coordinadora también estamos ampliando las indicaciones para también tener en consideración, ¿cierto?, los otros rubros y sobre todo los turnos. Gael Joemans, diputada de Convergencia Social, conversando con nosotros. Increíble lo que pasa en el Senado. Ahí van a morir los proyectos muchas veces que duermen años. Siento que es como un curso, 40 nomás. Así sí, que... no, y por mayoría simple. Este es un proyecto que no necesita nada, o sea, comparado con otros proyectos que se tuvieron que impulsar y que Imagínate necesitan... el lobby. Claro. Imagínate lo que es el lobby para 40 personas. O sea, es mucho más fácil conseguir ahí que no se apruebe